Nos vamos adentrando cada vez más en la espesura del tiempo pascual, en esta octava maravillosa, en la que toda la Iglesia exulta de júbilo, toda la Iglesia es un solo canto, es un solo aleluya, es una sola voz, es un júbilo, es una alegría incontenible, una alegría que no es de este mundo y solo quienes han conocido a Jesucristo pueden haber experimentado, pueden entender, porque quien no ha conocido a Jesucristo no sabe lo que es la alegría. Quien no ha conocido al resucitado no sabe lo que es ser feliz. Quien no ha conocido al Señor vivo y presente en medio de nosotros no sabe lo que es la esperanza, la vida eterna. Benditos nosotros que hemos recibido el don inmerecido de la fe. Comienzo por llamaros la atención, invitaros a contemplar, saborear las palabras de la oración colecta que me parecen particularmente luminosas en este martes de Pascua, de la primera semana de Pascua. Tú, Señor, se refiere siempre, como sabéis, o casi siempre, a la persona del Padre. Tú, Señor, tu Padre, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Son 5 líneas, 4 o 5 líneas, pero de una densidad teológica, de una densidad litúrgica, de una densidad pascual extraordinaria. Tu Padre, que nos has salvado por el misterio pascual. Esto que hemos celebrado, ¿por qué es importante? Porque en ello me ha ido la vida, pero es que me ha ido la vida eterna. Quienes han participado de la Pascua tienen la vida, y los que no reciben al Hijo no tienen la vida, están muertos en vida. Una persona que pudiendo haber abrazado a Jesucristo, que pudiendo haber aceptado la fe, lo rechaza, no lo acepta, no lo abraza, ha elegido vivir en la muerte. Estamos rodeados de muertos vivientes, y quizá en otra época de nuestra vida los muertos vivientes éramos nosotros. Una persona en pecado mortal, consciente de estarlo, que le da igual, con todo desparpajo y con toda despreocupación, que sigue viviendo en pecado mortal, es una persona que apesta, que huele peor que Lázaro después de 4 días de muerto, enterrado. Como le dice su hermana, le dice: Señor, ya van 4 días y huele mal. Pues anda, que los que llevan más de 4 días en pecado mortal, que han rechazado la vida, que han rechazado la Pascua, que han rechazado la salvación, eso sí que es olor a podredumbre, a fetidez espantosa. Por eso, el misterio de la Pascua es mi salvación. Si yo me adhiero al resucitado, por la fe, la palabra de Dios y los sacramentos, que transforma mis buenas obras. Sin buenas obras no hay salvación, porque no hay una vida que ha cambiado. Dice: ya que nos ha salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes. Los dones celestes son, en definitiva, los dones del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu de Cristo resucitado nos comunica. El Paráclito, con sus dones, que el Padre nos comunica por la victoria de su Hijo resucitado y a la derecha del Padre. Continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance, fijaros qué bonito, la libertad verdadera. ¿Qué ha pasado en la noche de Pascua? Que el esclavo ha encontrado la libertad, que Israel ha salido de la esclavitud de Egipto y ha encontrado la libertad, aunque sea una libertad para atravesar un larguísimo desierto, que es lo que es esta vida. Por eso cada uno de nosotros en este tiempo tiene que experimentar, saborear la libertad. Es como cuando un preso que llevaba las esposas puestas se frota las muñecas porque le acaban de quitar los signos de su prisión y de su cautiverio. Hemos sido sacados de las mazmorras del pecado y hemos saboreado la libertad verdadera. Vivimos en un mundo de fantasía donde la gente grita libertad que no tiene ni la menor idea de lo que es la libertad. O sea, hay gente que vive en la fantasía de creerse que la libertad la trae la democracia, que la libertad la trae unas leyes, que la libertad es lo mismo que el libertinaje, que la libertad es vivir sin normas morales. Vivimos rodeados de gente depravada que grita libertad. Depravado puede ser un señor con traje y corbata que ha ido a los mejores colegios y universidades,
que apoya el aborto, la eutanasia, las leyes homosexuales o transexuales o bisexuales o no sé qué sexuales, y se creen que viven en la fantasía de la libertad. No, la libertad solo sabe lo que es el que ha vivido, experimentado la Pascua. Porque yo, el que os habla, estaba muerto y he sido devuelto a la vida por la Pascua de Cristo. Y pueda gozar, es decir, para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo. Es decir, la Pascua es la que nos abre el camino, nos garantiza de que vamos a vivir eternamente felices en el cielo. Claro que nos da pena que muchísima gente ha muerto. Lo que pasa es que cuando mueren miles de personas en vuestros países, todos estamos hechos polvo y nos parece tristísimo y nos parece trágico. Y es verdad. Pero, ¿y la cantidad de gente que muere en pecado mortal? Y la cantidad de gente que ha muerto en Cristo en estos días en vuestros países y todos los días en este país de aquí, solo que los muertos de Sudán del Sur o de otros países de África no salen en las primeras páginas de vuestros periódicos porque dan completamente igual. Porque morirte del virus de no sé qué o morirte de las tragedias de las que se muere la gente aquí a 4 metros de mi casa es exactamente lo mismo, aunque no sean blancos y aunque no vivan en vuestras maravillosas calles y ciudades. Pero si esa gente a lo mejor está gozando ya de la alegría del cielo. Y esta gente está en la plena felicidad y nosotros vivimos lamentándonos. No, si por lo que tenemos que lamentarnos es por nosotros y por todos los que caminan por las calles de este mundo creyéndose que son libres y están presos de sí mismos, del demonio, del pecado, de los vicios, que están muertos de verdad, aunque respiren el aire que nosotros respiramos, y desde luego, como siguen así, no van a experimentar la alegría del cielo, en el que ni siquiera creen. Yo me creo de verdad que si vivo en serio la Pascua, Dios me ha prometido, por su Hijo, el Padre me ha prometido la alegría del cielo, que ya hemos empezado a gustar en la tierra. Yo puedo decir que soy una persona que ya ha empezado a saborear, a gustar. Gustar significa no solamente creer, sino gustar significa que ya estoy saboreando la alegría del cielo. Los discursos del apóstol Pedro de todos estos días, que insisten son el día de Pentecostés, hablan del anuncio crudo, tal cual, de lo que estos hombres y mujeres han entendido que acaba de pasar en Jerusalén. Y fijaros el discurso, la encíclica del apóstol Pedro. Le dice a los judíos, decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Esto es muy importante, porque hay muchos teólogos que niegan que Jesús de Nazaret y que el Cristo de la fe sean la misma persona. Ha habido una época, una moda, en la que se hacía una distinción radical, como si fuesen dos personas que no tenían nada que ver el uno con el otro. No, el mismo que vosotros crucificasteis, Él lo ha constituido Señor y Mesías. El Jesús de la historia y el Cristo de la fe son la misma persona. Dice que estas palabras les traspasaron el corazón. Ya quisiera yo, ya quisiéramos todos los predicadores de la palabra de Dios, que nuestro verbo, que nuestras palabras atravesaran el corazón de quien nos escucha. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y fijaros las palabras. Lo que deberíamos de decirle nosotros a mi marido, a mi mujer, a tus hijos, a mis feligreses. ¿Cuántos curas habla y habla y habla y habla? Y nunca hablan de la conversión, del arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les contestó. Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibáis el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia a partir de la Pascua? Anunciar la conversión, el arrepentimiento de los pecados, ser testigos del resucitado para que reciban el perdón y los dones del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Y les dice, escapad de esta generación perversa. El apóstol Pedro no sé por qué pensaba que la gente de su tiempo era una generación perversa,
Pues supongo que si el pobre Pedro hubiera vivido en nuestro tiempo, le hubiera parecido que Jerusalén era el cielo. Porque si llega a saber las leyes que muchos de los políticos que las han aprobado en nuestros países son católicos bautizados, vamos, ese sí que se rasgaba más las vestiduras que el sumo sacerdote la noche del juicio de Jesús. Dice, los que aceptaron sus palabras y se bautizaron, aquel día se le agregaron unos 3.000. Mientras que el Evangelio de San Juan continúa en la experiencia del apóstol Juan y del apóstol Pedro, que ya se han marchado. Dice que María estaba junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a los ángeles vestidos de blanco. No reconoce a Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Mirad la pregunta que Dios le hace al hombre. Los ángeles son mensajeros de Dios, no hablan nada por su cuenta. Si hablan es porque han recibido el mensaje de Dios. Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Pero cómo que se han llevado a su Señor? Si lo que se han llevado según ella es un cadáver. Ella lo que está buscando es un muerto. Dice que dicho esto, dio media vuelta y vio a Jesús de pie. Pero no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Pues porque los cadáveres no suelen estar de pie. Y como estaba de pie, no podía ser Jesús. Ella buscaba un muerto. Y muchos de nosotros queremos en un Dios muerto, en un Dios al que le rezamos, pero es un Dios inútil, porque no sirve para nada, porque no hace nada. Porque mira tú las epidemias que nos están viniendo y todas las desgracias juntas con ella. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Y para qué sirve Dios? Y un Dios que ve este espectáculo y no hace nada, pues menudo Dios es. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios muerto, pero Dios no está muerto. Dios no es un objeto, ni siquiera un objeto sagrado en un sagrario. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Quien está en ese sagrario es un Dios vivo y por eso está de pie, no está acostado, ni está encerrado en un copón. Es un Dios vivo que está de pie, que está aquí frente a ti y que le hace la misma pregunta que los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? Y hace la misma pregunta Jesús resucitado a María Magdalena que el niño Jesús con 12 años a San José y a la Virgen. ¿Por qué me buscabais?, le dice el niño. Y aquí le dice Jesús a María, ¿a quién buscas? Ella, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y la llama por su nombre, la llama María. Quiere decir que Cristo resucitado sabe mi nombre, sabe quién soy, que me llama por mi nombre. Y entonces le reconoce en su voz, le reconoce en su presencia, le reconoce cuando se despierta en ella el regalo de la fe. El apóstol Juan vio el sepulcro, vio las vendas y el sudario y todo eso, y dice, vio y creyó. Es decir, los signos de credibilidad. Ella es capaz de reconocerlo, porque en ese momento se despierta el don de la fe. Al Cristo de la Pascua solo puede verlo el que ha recibido el don de la fe, el que cree. Tomás, si no meto las manos en sus llagas, el dedo en su costado, no creo. Dichoso Tomás, quien sin haber visto, cree. Mirad, los signos de credibilidad son los que tienen que despertar la fe. Señor mío y Dios mío, dirá aquel. Ella le dice Raboni, que significa maestro. Pero quien reconoce al resucitado, escucha de Jesús las mismas palabras. Subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos. Mirad qué maravilla la frase. He visto al Señor y ha dicho esto. Esto es lo que produce la Pascua. Hombres y mujeres que son capaces de decir, Él que ha cambiado mi vida, que ha encendido en mí la fe, Él es el que me ha dicho que vaya a Galilea, que anuncie a mis hermanos y pueda decir lo que ella le dice a los apóstoles, he visto al Señor. Y tú y yo hemos visto al Señor. Y si lo hemos visto, lo estamos anunciando, estamos gritando su nombre desde las azoteas y estamos dando testimonio del resucitado con nuestra palabra y con nuestra vida. Que no quede nadie a nuestro alrededor que no sepa que en nuestro corazón arde una alegría incontenible, que nada nos podrá arrancar del corazón,
una alegría que es la vida del cielo que ha empezado ya en la tierra, una alegría incontenible porque hoy hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo ha resucitado, nosotros hemos visto al Señor.